Hola y bienvenidas a otro episodio de Todo un poco. Yo soy Janet. Hola a todos, yo soy Leti, bienvenidos una vez más a otro episodio y hoy queremos hablarles de un tema súper profundo, pero honestamente súper necesario a la misma vez, y es esta pregunta, y así es como quiero comenzar. ¿Estás sanando de verdad o solo estás evitando el dolor? A veces creemos que ya superamos algo porque no lloramos, no hablamos del tema o porque estamos muy ocupadas, pero en realidad solo lo estamos escondiendo bajo la alfombra emocional. Y es que sanar es una palabra grande, una palabra profunda. Y no es recto. El proceso de sanación no es en línea recta, es un zigzag, echas para adelante, echas para atrás, camina 2 pasos para adelante, camina 3 para atrás y camina 5 para adelante, uno para atrás, y es así. Pensamos que estamos súper sanados y de momentos hay algo que pasa that it triggers esa memoria, ese sentimiento, ese dolor y echamos 2 pasos para atrás. Y está bien que eso pase. eh, un día escuché algo y lo quiero compartir con ustedes, que sanar, que siempre se está sanando, nunca estamos completamente sanos del todo en algo, siempre estamos sanando alguna herida de nosotros, algo que nos hicieron, algo que nosotros hicimos, algo que tal vez nosotros mismos no podemos perdonarlos de nosotros, o sea, algo que simplemente no podemos perdonar. Algunas señales de que estás evitando y no sanando, te distraes constantemente con trabajo, redes o planes, te dices, ya no me importa, pero algo te duele al recordarlo, o te molesta ver a otros hablar de lo que tú no has querido enfrentar. Otras señales simplemente pueden ser si puedes hablar del tema sin derrumbarte, si te das permiso para sentir sin juicio, si tomas responsabilidad por tu parte y eliges soltar el resto. Y con esto es obviamente no culparnos de todo lo que nos pasa todo el tiempo. A veces no todo es nuestra culpa, es más allá. Y con eso es aprender a perdonar los errores que nosotros cometemos porque en su momento tal vez fue lo mejor que pudimos hacer con las enseñanzas que teníamos en el momento. Y también la falta de oportunidades a veces no nos dejan hacer las mejores decisiones que causan que nosotros sintamos algo que no podamos olvidar porque no era lo que nosotros queríamos hacer. Y ahí es cuando uno tiene que pensar que hay que perdonarse a uno mismo cuando uno sigue pensando en algo que le ha pasado, algo que no puede olvidar. Eh, Hay que perdonarnos y darnos compasión cuando esas cosas pasan para nosotros poder seguir adelante. Hay veces que si uno no tiene las oportunidades, no tiene la sabiduría para elegir correctamente, causa dolor y hay veces que es nada más aprender a que esa experiencia es algo que nosotros teníamos que sentir y no es de dejar sentir el dolor o, o de que hay que decir, no, no, yo no puedo sentir nada. No, hay que sentir esas cosas, pero al tiempo dejarnos saber que está bien dejarla ir. Claro, sanar no es creo que es tampoco bueno ponerle una fecha de caducidad, como que, ok, tengo que estar sano en 3 meses, ¿no? Pero creo que sí tenemos que ser conscientes que no podemos, que no es justo para nosotros quedarnos tratando de sanar un tema por años. Yo creo que, y sin hacer progreso sobre todo. La sanación yo sé que no es en línea recta, como dije ahorita, pero es importante que sanemos y que podamos ver también como que, o sea, tenemos que ir haciendo un progreso en nuestra sanación. A veces hay que sanar heridas demasiado fuertes y toma mucho tiempo sanarla. No, no es específico el tiempo que tenemos que ponerle, pero como que no estar nadando en el mismo charco, o sea, tratar de poder movernos hacia adelante en el proceso de sanación.
¿Cómo sabemos si estamos sanando de verdad? ¿Cómo crees tú, Janet, que sabemos si estamos sanando? ¿O qué podemos hacer para saber o para ayudarnos a sanar? ¿Qué has hecho tú en el pasado? ¿Qué tips nos puedes dar a mí y a todos los que te estamos escuchando? Bueno, es muy fácil mantener, estar ocupado para no pensar en esas cosas que nos traen, em, que no nos hacen feliz. Eh, pero hay veces que estar en el silencio es una forma de terapia. Hay veces que no estar ocupado todo el tiempo y darnos tiempo para reflejar en la situación, pero no pensar tanto en lo negativo, sino tratar de sacar las cosas buenas, porque en todo hay, como se dice en inglés, un silver lining, y hasta en todas las cosas negativas, algo bueno sale de eso. Em, Otra manera de lidiar con eso es escribir lo que te duele, aunque sea feo o aunque sea duro, y también buscar apoyo por medio de terapia, de amigas, así como Leti y yo, journaling y espiritualidad. Yo sé que cuando yo estaba tratando de sanar ciertas cosas en mi vida, para mí era muy importante leer, buscar libros que me ayudaran a, a, a cope con esas cosas que yo quería sanar en mi propia vida. Y para mí leer ha sido muy grande y como le había dicho a ustedes antes, en otro podcast, que cuando yo era jovencita, yo lo que tenía era la enciclopedia o la biblioteca, ir a la biblioteca y sacar libros. Así fue como empezó mi journey para poder sanar las cosas que yo pensaba que estaban mal conmigo y al llegar a mi edad me he dado cuenta que eran las situaciones o las reacciones de otras personas que me causaban a mí en ese entonces sentirme como que había algo malo conmigo. Y en realidad estos libros me ayudaron a ver la verdad. Y muchos de esos libros eran de espiritualidad, no de religión en sí, sino de cómo pensar más abiertamente y sentir más las cosas como eh, por ejemplo, cuando tengo mucho en mi cabeza, para calmarme un poco, yo voy afuera y me paro en la hierba, descalza, y ojalá que el sol esté afuera en ese momento, que me ayuda mucho más. Pero ese grounding de sentirse uno Ujú. que está conectado a la tierra, eso a mí me ayuda. So, hay muchas maneras, como Leti y yo hablando siempre en el gimnasio, no era solo de ejercicio, era, de cómo ayudarnos la una a la otra, superar cualquier crisis que hubiéramos tenido en ese momento o con amigas, y el que no tenga y el que no quiera hablar con alguien cercano a ellos, un terapista que tú le puedes pagar y hoy en día con el avance del internet y eso, se puede hasta hacer un Zoom con un terapista para ayudarnos. Claro, y a veces, bueno, a veces contar nuestra historia nos ayuda honestamente a sanar partes de nosotros. A mí me gusta contar mis historias historias que me han dolido muchísimo y porque así me hago un checkpoint de si estoy sanando, de si me siento incómoda cuando estoy contando esa historia, de si estoy tratando de cómo la cuento, ¿no? De los sentimientos que siento cuando estoy contando mi historia. Yo soy de las que se hacen muchas preguntas, a mí la piedra de la cabeza me gira así, y yo me hago muchas preguntas, y creo que una de las preguntas que más me hago cuando pasa una dificultad, un momento fuerte, es ¿qué necesito aprender? O sea, bajo llanto y lágrimas de lo que me esté pasando, pero me pregunto, ¿qué estoy aprendiendo?
Y también soy autocrítica, me pregunto qué hice mal, porque hay que ser autocrítico, hay que preguntarse qué hice mal, qué estoy haciendo, que las cosas no están saliendo como a lo mejor yo quiera, eh, qué puedo cambiar, qué puedo mejorar, cómo puedo mejorarlo. Y estas son preguntas que nos ayudan a sanar. Hay una historia que yo escuché y esto es basado o sea, un behavior que los animales tienen. Hay un animal específico que son los bisons, que se encuentran en Estados Unidos, que es el único animal que en vez de correr de la tormenta, corre hacia la tormenta para poder pasarla más rápido. Entonces, eso es, es muy importante porque nosotros por no sentir emociones, corremos de las emociones, corremos no del problema, pero de lo que estamos sintiendo, lo aplacamos con muchísimas cosas que para todo el mundo puede ser diferente, puede ser estar todo el tiempo distraído el día entero para no tener tiempo de pensar, eh, estar, no sé, tomar o acudir a sustancias, para todos es diferente, pero muchas veces hacemos eso, para no sentir un dolor, corremos lejos del dolor, pero de todas maneras, that's gonna catch up at some point. Entonces, ese manera que los Bison tienen de afrontar las tormentas ha sido fuente para ayudar a muchas personas a dar un ejemplo de que en vez de correr y alejarnos de la tormenta, ¿por qué no corremos hacia la tormenta? Nos metemos en la tormenta y podemos trabajarla, ¿no? Desde un punto profundo, desde un punto de empatía, donde nos preguntemos, donde nos dejemos sentir, eh, donde dejemos sentir nuestras emociones. Hay gente que dice, no, pero que no puedes llorar. Sí puedes llorar. Si necesita llorar tu cuerpo necesita llorar, tú necesitas llorar, ¿no? No que te vas a pasar 10 años llorando todos los días por lo mismo, ya eso no es saludable, pero vamos a hablar de cosas doables, ¿no? Mucha gente te dice, no, pero no llores, no llores por esto, no llores por aquello, que hay cosas más difíciles en la vida. Y a veces cuando a mí me dicen eso, es que hay cosas más difíciles en la vida, más tristes, yo digo, pero esta es mi historia y en mi vida esto es difícil. Que tal vez otra gente la haya tenido peor que yo, lo siento por ello, pero no es mi historia. Yo lloro de lo mío, de lo que me ha pasado, de mis sentimientos. Y yo siempre he sido de meterme en la tormenta. Yo lo veo como que como que si yo hiciera un bobo y yo me metiera en el bobo y yo estoy ahí metida, no aislada del mundo, pero ahí metida entendiendo mi tormenta. Así lo veo yo en mi cabeza. Será un poco filosófico, pero así lo veo yo. Y me hago preguntas y voy al chat GPT y le digo al chat GPT, hazme preguntas para sanar, no sé, tal cosa, no sé, un ejemplo, autoestima, un ejemplo fácil. Hazme preguntas para sanar autoestima. Y me hago esas preguntas. Y si de ahí de esas preguntas me surgen otras preguntas, también me las hago porque necesito entender cómo afrontar el problema y cómo moverme del problema bien y de una manera bonita. Y en mi cabeza, no es que le pongo un límite, pero digo, ok, tampoco no me puedo meter 3 años llorando por esto. O sea, como que we need to work it out now and we need to fix it and we need to move on. Y cuando duela, si duele, si lo que pasó o el dolor que sientes te dolió cuando lo contaste en 6 meses, bueno, ahí vuelves a preguntarte por qué me dolió, que no he sanado, que esta me sigue doliendo, que esta herida me sigue doliendo, porque es mi herida, no es la herida de más nadie, es mi herida. Entonces, la gente no hace nada la gente nos toca la herida sin querer, pero la herida es de nosotros. Y a veces es una palabra, a veces es un momento, a veces no es que nadie lo haga intencionalmente, a veces simplemente que la herida está ahí y que hay que seguirla trabajando. Entonces, para mí es meterme en mi propia tormenta rápido.
sea, rápido, ¡puf! Como que yo sí, tormenta, o sea, problema, tormenta, 2 minutos. Yo echo para atrás y me meto ahí y ahí me pongo ahí a escribir. Es que yo hago mucho journaling y como le he dicho antes, journaling y no sé si lo he dicho antes en el podcast, no recuerdo ahora, video, me hago video yo filmándome, hablándome a mi yo de, ay, a mi yo del futuro. Y me Sí, hago videos así como tiene que, mucha razón. Muchas personas piensan que al no pensar en el problema, están olvidándose y no es el caso. Hay veces que enfrentar el problema lo más pronto posible es la manera más fácil de salir, igual que hacen los bison, salen más rápido yendo hacia la tormenta. hacia la Y tormenta. ese es el momento en que uno tiene que eh, ponerse a pensar cuánto tiempo quiero yo gastar de mi vida pasando el mismo dolor en vez de enfrentarlo una vez y ya salir de eso. La historia del Bison, honestamente, siempre me ha impactado y desde que la escuché por primera vez conmigo, la llevo conmigo en el alma. Y cada vez que estoy pasando por un momento difícil, sea cual sea, me recuerdo de esa historia que escuché en un podcast una vez y, y me recuerdo de ella y pienso en que todos deberíamos hacer eso. Aquí está uno de los ejemplos más fáciles que me vienen a la cabeza ahora mismo, y es que todos hemos pasado por un desamor. Esto es un ejemplo para todo el mundo, todos hemos pasado por eso en la vida. Y yo siento que tantas personas que, que pasan por un desamor o, bueno, por cualquier otro problema, pero con este ejemplo, se distraen con amistades y no quieren sentir. Hay un problema muy grande con sentir las emociones, como que sentir emociones no hace débil. Entonces hay un problema muy fuerte con eso, en mi opinión, socialmente, que tú sabes, cómo vas a sentir esto si te hicieron aquello, cómo te puedes sentir así si te están haciendo esto. Y entonces, y por eso es que yo creo que no nos metemos en la tormenta de a lleno. Cuando terminamos una relación, que era el ejemplo que estaba poniendo, siempre nos queremos distraer con todo, queremos hacer tantas cosas para no sentir, pero that's gonna catch up at some point. Eso que no sentimos en los primeros momentos is going to catch up. En un momento que nos llegue, vamos a sentir mucho más, porque se ha quedado ahí como estancados en nosotros. Entonces, esa historia del bison siempre pienso como que okay, la tormenta is going to get them. So the bisons are going to be running for like 5 days y en algún momento esa tormenta le va a llegar a ellos y van a estar cansados de haber corrido por 5 días huyendo de la tormenta y van a tener que pasar la tormenta de todas maneras. Siempre me pongo a pensar en eso porque a mí me gustan los animales. Una, porque digo, increíble que los animales sean tan inteligentes. Y dos, porque lo aplico a mi vida y creo que es lindo que si algún día sienten que deben aplicar esta historia a su vida, los ayude muchísimo a ustedes cuando se sientan que están corriendo evitando el dolor o evitando sentir o evitando sanar algo que es necesario sanar. Es lindo de que piensen así, digan, no vamos a evitar, vamos a trabajar. ¿Qué parte de ti aún está esperando que le mires con amor? Gracias por estar aquí. Si este episodio te tocó el alma, compártelo con alguien que también esté en un proceso de sanación. Y recuerda siempre de tratarlo con mucha empatía. Nos escuchamos la próxima semana y recuerda, sanar no siempre es bonito, pero sí es libertador. Nos vemos en la próxima.